Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Es un episodio realmente especial. Es verdad que lo digo normalmente, ¿verdad? Pero sí que es que lo digo de corazón, lo digo de verdad. Al final, cualquier programa para mí es muy importante. Además, si lo he hecho es por algo, ¿verdad? Pero aquí le doy una connotación superior a lo que normalmente le doy, principalmente porque ahora vamos a hacer un programa, ¿no? Un episodio a tres voces, ¿verdad? Con tres perspectivas diferentes. De hecho, yo voy a ser el menos protagonista aquí, ¿verdad? Porque las verdaderas protagonistas son Marta, que imagino que la conoceréis. Si no la conocéis, tenéis debajo en la descripción de este mismo vídeo o incluso en tema de Spotify, el audio de Spotify subido, tendréis el link que os va a redireccionar a dos vídeos, ¿vale? Que sería el vídeo de la entrevista con Marta, que hablamos un poquito del talk religioso, un tema cuanto menos interesante a la vez que, pues bueno, bastante frustrante. Al final es que habla de la frustración, habla también de la obsesión, ¿verdad? Tenéis esa parte en concreto, conoces un poco la historia de Marta, por qué es de esta manera. Y también tendréis otro programa con Marta donde hablamos de lo que vamos a hablar hoy, pero de forma más extendida, podemos decir, y no solo por un canal, sino por otro canal, es decir, a dos bandas, ¿verdad? En dos perspectivas, dos roles. Y ahí se habla de una experiencia, de negligencia por parte de bueno, ciertos sectores de cuidados, entre comillas, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo de esa manera, así de esta manera, donde, bueno, ha habido ciertos maltratos, ¿verdad? Con respecto a personas, a infantes, sobre todo a niños, ¿verdad? A estos centros ocupacionales, podemos decir, ¿no? De tratado, de cuidado. Por ende, tener eso en cuenta, ¿verdad? Para tener un poquito de contexto a lo que vamos a hablar hoy. Y también tenemos a Zoe. De hecho, imagino que la conoceréis recientemente, principalmente porque este último episodio eh, que tengo publicado, ¿no? Ahora mismo que estoy grabando este vídeo, es un episodio, la segunda parte de la entrevista con Zoe, que habla un poquito de su experiencia personal y tratamos un pequeño porcentaje del programa su experiencia en un centro de menores, ¿verdad? Y nada, os pondré también el link de las dos partes de la entrevista con Zoe para que sepáis un poquito el contexto. Ahí tenéis bastante contenido, muy interesante además, lo vais a ver, lo vais a experimentar. Son dos personas que se explican muy bien, si no, no os inventaría aquí el programa, porque cuando yo escucho a alguien digo, sí, sé que esta persona es válida para explayarse. Y yo creo que estas dos chicas, vamos, tienen el examen más que aprobado, ¿verdad? Si no hay más que escucharlas, que la escucharéis en poquito. Vale, de acuerdo. Vamos a hacer una cosita, ¿vale? Que esto lo hemos hablado antes. Y es poner sobre la mesa quiénes sois per se, ¿verdad? En el sentido de quién es el profesional y quién es la persona ingresada o que fue ingresada hasta en un principio, ¿no? Marta, háblanos de tu posición, de tu rol. Bueno, mucho gusto a todos los oyentes. Yo soy terapeuta ocupacional. Estuve trabajando en una fundación de menores de acá de mi país, de Colombia. Estuve a cargo con 31 niñas, en cuales tenían problemas psiquiátricos y otras enfermedades mentales. Mm. Y intervenir entre el proceso en mi profesión para colaborarles en lo que yo más pudiera con ellas. Ajá. Entendido. Entonces tú eres como la parte profesional bueno, de este sector, ¿no? De cuidados, de tratados y de tratamientos, mejor dicho. Correcto. Vale, de acuerdo. Zoe, cuéntanos un poquito tu rol. Bueno, hola a todos. Yo soy Zoe, como ha mencionado Enzo, y yo sería la parte que estuvo ingresada en un centro de menores, en este caso en dos, uno de recepción y otro en el que te derivan ya en la ciudad donde te criaste o más años viviste o donde tengas tus estudios. Y mm, no fue un centro para personas con problemas psiquiátricos, aunque sí que se encontraban compañeros con problemas psiquiátricos.
y eran centros derivados a personas conflictivas, por así decirlo, o que habían tenido, o sea, que eran victimarios o víctimas en un conflicto, ya sea porque ellos mismos maltrataban a su entorno familiar o eran maltratados por su entorno familiar. Lo que pasa es que lo entraban todo en el mismo saco y un poquito eso era el ambiente allí. Entonces Vale. mi papel sería como la persona que ingresó y vivió bajo la tutela de todas esas personas que me tenían que cuidar. Vale, de acuerdo, tenemos esto en cuenta, ¿vale? Entonces tú serías como la persona que fue ingresada y Marta sería la profesional. De acuerdo, la idea del programa es brindar las dos partes, ¿de acuerdo? Las dos perspectivas, que vosotras os explayéis, ¿no? En ciertas negligencias o ciertas experiencias en general. No hace falta tampoco hablar de lo malo. También puede haber cosas positivas, ¿verdad? Tampoco tiene que ser todo negro, negro, negro. Como siempre digo, al final es una escala de grises. De hecho, no hay más que ver mi programa, ¿no? Que al final está inspirado sobre todo mucho en el gris, que creo que para mí es el color estrella de cualquier comportamiento social. Siempre grises, 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 grises. Bueno, en fin, deciros que me planteaste lo siguiente, Zoe. Me dijiste que abriésemos el programa respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Por qué, siendo huérfana, no estuviste en un orfanato y sí que estuviste en un centro de menores? ¿Por qué? Pues yo voy a recalcar que esta información la sé desde hace poquito. Actualmente tengo 20 años. Hace 2 años que cumplí la mayoría de edad, justito 2 añitos, y yo no sabía esta información cuando salí de ahí. Me enteré hará hace unos meses o casi un año. Y es que resulta que desde que nací, mi madre ya tenía algún antecedente de no ser muy apta, no ser apta a la hora de ser madre, de criar. Era bastante conflictiva. Tuvo 2 hijos antes que yo no los conocía casi, y no tengo relación con ellos apenas este último año y pico. Y digamos que nada más nacer, para ponerte en perspectiva, mi madre le llamaron la atención porque nos tenía en una casa medio a construir, con techo de chapa, paredes de ladrillos, suelo de hormigón, etc. Nos estuvimos mudando toda la infancia y mi madre no quería trabajar y era muy negligente con la crianza. No nos llevaba al médico, al psicólogo, a ningún sitio, nos mantenía aisladas, por lo que cuando sucedió lo que ya comenté en el programa anterior de su fallecimiento, digamos que habían registros que decían que estábamos maltratadas y entró en vigor la ley de protección al menor. No fue que nos quedamos huérfanas y luego entramos al centro de menores, mi hermana y yo, porque tengo una melliza, sino que yo y mi hermana entramos unos meses antes de que mi madre falleciese, cuando ella ya no nos podía cuidar. Entonces actuó esa ley, y al actuar esa ley te derivan a los centros de menores, porque se supone que tienes que pasar por una evaluación, ver si eres conflictivo, si no lo eres, etc. Ya, pero es irónico, ¿no? Porque se podría perfectamente sobreescribir. Quiero decir, estoy considerando la situación. Vale, la situación se plasmó cuando tu madre estaba en las últimas en cuanto a salud, desgraciadamente. Y bueno, se instauró esta ley, podríamos decir, ¿no? Como tú dices, en vigor. Claro, pero si después tu madre, por desgracia, fallece, eso sí tiene que sobrescribir, ¿no? Se tiene que tener en cuenta y decir, oye, vale, de acuerdo, pues ahora tendremos que cambiarla de instalaciones, ¿no? Entonces, ahí ya me pierdo, pero por lo que yo tengo entendido, aquí por lo menos en España, eso es un papeleo tremendo. Siempre. Y para que te hagas una idea, yo quería
que me pusiesen de opción en casas de acogida. Y su respuesta de los profesionales fue que con 16 años nadie me iba a querer y que para estar haciendo papeleo mejor me esperaba los 2 años que me quedaba y me iba a independizar. Vale, vamos a parar ahí un momento. Marta, ¿qué opinas de este comentario último? Sé sincera. ¿Qué opinas de este comentario? En la cuestión de la transición que ella ya tuvo que pasar, digamos, con lo de la ley y eso, ¿no? Sí, me refiero más bien al tema de que le dijesen básicamente que no la querrían en ningún lugar. ¿Qué opinas de esto? No, me parece pues algo como muy injusto, ¿no? Por ese lado, porque pues siempre tienen que, digamos, haber unas leyes, digamos, con lo que ella mencionaba, de que haya una correcta, digamos, sí, acogida por parte de a los menores y que haya, digamos, un proceso, digamos, que le den garantías de que ellos puedan estar bien, ¿no? Porque yo no sé, en la parte, quisiera preguntar a si hubo de pronto alguna negligencia o tipo de maltrato por parte de la institución donde ella estuvo. Sí, ahí es donde vamos a entrar en poquito. Claro, es cuanto menos curioso, porque al final también yo entiendo, personalmente, yo entiendo que el papeleo es algo hasta cierto punto imprescindible, ¿verdad? Pero llega un punto que más que ser imprescindible lo que hacen es detallarlo tanto que llega un punto de que se hace muy poco intuitivo. Y al final el papeleo está para ordenar y está para que lo pueda hacer cualquiera. Pero hasta que llega un punto donde te tienes que buscar la vida, hasta un punto donde tienes que, más que esperar que el funcionario o la persona dedicada a ordenar, redactar, lo redacte o que lo ordene, lo tienes que ordenar tú. Y eso para mí es increíble. Me parece que está muy, muy mal ejecutado. Pero no solo en esto en aspecto, sino en general. Me parece que no debería ser de esta manera. Sé que no es fácil, obviamente estoy criticando por criticar. Bueno, no por criticar, pero que es muy fácil criticar, lo sé. Quiero decir, si fuese tan fácil se hubiera instaurado ya, eso está claro, ¿no? Pero me llama la atención lo mal que está hecho, lo mal estructurado que está y lo bien que podría hacerse. Es curioso. Bueno, Zoe, continúa. A mí me gustaría recalcar que esto es algo que a mí me repetían y me decían, pero no sé si realmente pusieron el protocolo a actuar o no. Lo desconozco porque a mí me mantenían aislada de toda la información, no me decían nada. Cuanto más ignorante, mejor para ellos. No querían que yo preguntase, que yo me informase y básicamente a todo no o pasaban de mí, básicamente. Entonces, desconozco si realmente pusieron a actuar como debieron los protocolos o no, pero lo que sé es que a mí se me transmitía, lo que a mí se me transmitía era puro pasotismo, pero a un nivel desorbitado. ¿Ejemplos? Todas las preguntas que yo hacía, desde cuántos años voy a estar aquí, cómo era la dinámica, qué derechos tenía yo estando ahí dentro. No me daban casi información. Si podía ir al hospital o no, que yo necesitaba ir al psicólogo, también que tenía en ese momento... Vamos a poner en contexto, ¿vale? Para que Marta se ponga también en contexto. ¿Por qué tenías que ir al hospital? Por un tema mío personal de mi menstruación, que la llevaba en ese entonces con unos dolores y sangrados horribles de 8 a 12 días al mes y prácticamente la mitad del mes sangrando y lo pasaba muy mal. Y eso, conviviendo con un montón de chavales allí, era un tema complicado. Claro, y yo quería hacerme revisiones. Y tú dijiste que ese lugar, pues bueno, había gente conflictiva, gente también que lo pasó mal, pero también gente conflictiva. Es que te digo de verdad, me llama la atención, ¿no? Porque hasta lo que yo sé, y vamos, lo tengo más que claro, estoy considerando cómo has hablado conmigo y luego ya te llevo conociendo ya bastante tiempo. Y también en el programa, es que cualquier persona lo puede escuchar y puede saberlo perfectamente. Claro, no eres una persona directamente conflictiva. Me llama la atención que estés rodeada de esas personas conflictivas. Quizás ahí, para mí, ya es negligente, ¿no? Deberías estar en un lugar más acomodado, ¿verdad? A tus especificaciones. Claro.
que estés ahí, no sé, es como si a mí me meten por... ¿Vale? Es muy exagerado, ¿no? Dentro de lo que cabe yo estoy cuerdo, ¿vale? Pero es como si me meten a yo qué sé, a la cárcel. Me dicen, Enzo, vete a la cárcel. Ahora, de repente. ¿Vale? Estoy con gente que ha hecho cosas malas. O gente que quizás mentalmente no están muy estables hasta un nivel psicopático importante, ¿vale? Porque yo mentalmente... Yo no tampoco no que sea la mejor persona en cuanto mentalmente hablando, ¿no? De salud. Pero no soy psicópata, claro. Y ahí choca. No sabes cómo relacionarte. Y tú me dijiste que... Quiero meter un punto, con lo que acabas de mencionar. Ese caso hipotético que has puesto se dio en mi centro de menores. Ahí y es que por la falta de plazas que hay en los psiquiátricos, había una niña con un grado de psicopatía muy grave que la tenían ahí y llevaba ya creo que ya más de 2 años allí, y estaba esperando a la plaza en un psiquiátrico, y por no poder meterla en un psiquiátrico internada, estaba en ese centro de menores. ¿Qué opinas de esto, Marta? De que Zoe, siendo una persona mentalmente estable, a pesar de que, bueno, ha tenido sus cosas, como cualquiera, ¿verdad?, estuviese en convivencia con personas con cierto rasgo de psicopatía. ¿Qué opinas de esa dinámica? Digamos, el común denominador, que también acá hay un problema serio, porque hay esa mezcla, digamos, de personas, digamos, aparentemente en condiciones de salud mental normal, con personas que realmente, digamos, están en una situación mental más complicada. Entonces no hay digamos, esa adecuación de centros que digamos, que separen a las personas, digamos, en este caso agudas, y a las personas que son normales, que también es la problemática acá en Colombia. Entonces eso es mejor dicho, o sea, el común denominador, digamos. Muy tenaz, muy complicado. Sí, por lo que estoy escuchando, la verdad tiene que ser muy duro, y yo creo que seré ya una de las primeras negligencias. Por eso yo, Zoe, te recalqué el tema de que por qué no estabas en un orfanato y sí que estabas en un centro de menores, porque al final está dedicado a lo que tú has dicho desde un principio, ¿no? A personas que, bueno, han tenido ciertas actitudes, o están teniendo actitudes, y que más o menos están intentando regularlas, pero no es tu caso. Tu caso es que más bien es algo pasivo, no es algo activo. ¿Entiendes? Sí. Incluso ahí te voy a meter que en el centro de menores donde yo estaba, por cómo me llegaron a explicar vagamente, lo que me explicaron fue que hay centros de menores abiertos y cerrados. Un centro de menores cerrado es una cárcel, vaya, para personas que no tienen ningún tipo de libertad para salir y tienen muchos menos privilegios y contacto con el exterior. Pero yo imagino que sean para personas que son conflictivas, ¿verdad? Sí, mucho más conflictivas. Pero esa clase de personas, cuando mejoran, van a centros abiertos, como el que yo estaba. Sí. Cuando su comportamiento mejora, en vez de liberarlos o devolverlos con sus familias, pasan por un proceso en el que les dan alrededor de 6 meses, o eso tengo entendido, en los que si pasan esos 6 meses comportándose decentemente en un centro abierto, es decir, con los privilegios de poder salir a estudiar y poder comunicarse con el exterior, no lo devuelven, y digamos que se queda ahí hasta que se resuelve su situación de una manera u otra. Claro, yo es como la cárcel, a tener, ¿no? Sí, pero abierta. Con la buena conducta se te reducen tiempo de condena, más o menos, por buena conducta. Sí, y allí pues yo, por ejemplo, tenía todos mis privilegios, que era pues poder salir a estudiar a mi instituto, aunque no me dejaron el móvil hasta 1 año después, y poder tener el ordenador 3 o 4 horitas algunas tardes para hacer deberes o jugar los fines de semana. Ya está. Por todo lo demás tenía que hacer lo que ellos tuviesen en su plan del día a día. Entonces tú tuviste la posibilidad de poder salir cuando quisieses, o no llegaste. No llegaste, ¿no? Es el recuerdo que lo dijiste. Hay unas salidas que son fijas para las personas que se portan bien y tienen sus privilegios intactos. Tú podías salir las tardes de viernes, sábados y domingos 4 horitas.
Bueno, viernes no, solo sábados y domingos y algún festivo, si pedías permiso. Y entre semanas solo podías salir un día y tenías que avisarlo con antelación que ibas a salir, ya sea lunes, martes, miércoles o viernes. Y si no salías, era un problema por temas de ellos de gestión. También te daban una paga para incitarte al buen comportamiento, aunque luego no te dejaban ahorrar, por así decirlo. Si ahorrabas, no te dejaban luego sacar mucho dinero por si te querías hacer un gasto grande, así que mucho sentido ahorrar ahí no tenía. Podía ahorrar, pero no me dejaban salir con más de 60 euros. Entonces, si yo llevaba toda mi paga ahorrada, que eso me pasó en mi caso, que yo ahorré 60 y pico euros y los quise utilizar, tuve que hablar con no sé cuántas personas para utilizarlos para una cosa que lleva ahorrando tiempo. Mucho control en ese aspecto. Vale. Y te lo revisan todo, ¿eh? Nada más entrar, que no te hayas traído nada de fuera y ducharte antes de ir a las habitaciones y todo. De acuerdo, tenemos esto en cuenta, el tema de esta dinámica. ¿Cómo es la dinámica, Marta, cuando estabas trabajando en su momento en estos centros? ¿Es algo parecido? ¿Hay ciertos cambios? Sí. Cuéntanos un poco. Pues en la fundación las niñas tienen lo que es el diario vivir, ¿no? Ellas tenían, digamos, sus funciones, hay unas niñas que se las distribuían en las huertas, otras trabajaban en panadería, otras en manualidades, en costura, y digamos que sí, o sea, mantenían en esa tónica, ¿no? Las niñas, y también tenían derecho a, como dice Zoe, a los estudios. Digamos, hay unas niñas, digamos, las que estaban más comprometidas de pronto en cuestiones de comportamiento, se quedaban en las mañanas, pero las otras niñas las seleccionaban para que ellas entraran digamos, a un colegio, a una institución educativa. Ajá, de acuerdo. O sea, no se tenía como esta dinámica, era más bien, es más o menos parecido, pero bueno, se ha distribuido de otra manera, de acuerdo. Vamos a empezar, si queréis, a comentar anécdotas, ciertas anécdotas muy específicas, ¿de acuerdo? Como Zoe ha empezado el programa, quiero que Marta ahora comente alguna anécdota. Aunque si tienes que repetir, no pasa nada. La última anécdota que comentaste con el programa, uno de los últimos programas, ¿vale? El último programa que hicimos, básicamente, en definitiva, se repite para que se refresque un poquito la memoria y también que Zoe brinde su punto de vista, ¿verdad? Nada, Marta, decirte que también me comentaste que hubo otra negligencia, esto ya fue entre comillas, fuera de micrófono, ¿no? Fuera de cámaras, como aquel que dice, también lo podría poner sobre la mesa, que yo no tengo ningún problema. Al final, cuanta más información, mejor, como siempre digo. Vale, pues Marta, ¿quieres comentar alguna anécdota de negligencia o también alguna positiva? Tampoco tiene que ser algo negativo, como digo desde un principio. Aunque sí que es verdad que al final las negativas, por desgracia, son las que más afectan, ¿no? Exactamente. Claramente. Sí, sí, dime. No, sí, estoy esperando a tu respuesta, a tu anécdota. Sí, la verdad en esta fundación, digamos, brillaba por la ausencia, digamos, la dinámica del profesionalismo, digamos, por el maltrato eso es lo que yo en el programa que hicimos, que de hacer mi voz en cuestión de indignación por el maltrato a las menores, porque sí sé que sabemos de que son unas niñas complicadas por el asunto de patologías psiquiátricas, pero no es la forma de que algunas 3 profesionales que yo llamé la atención, porque yo siempre he dicho que ya me indignan las injusticias, y yo, pese a de que obviamente tenía que defender mi trabajo, muchas personas dicen, uno, por el trabajo, no, mejor hago caso omiso, defiendo, no importa ya que allá verán que si las maltratan o no, pero no, me puse, digamos, al pie del cañón y llamé a la atención a estas 3 profesionales porque estaban conteniendo a las niñas de una manera brusca, de una manera no adecuada, e inclusive miré de una profesora que maltrató a la niña con un lenguaje soez, a una niña con esquizofrenia. Entonces realmente eso me indignó y dije, no, esto que está pasando aquí, eso digamos es un caos, porque digamos en las redes sociales mostraban de esta fundación expectativas de que era, no, mejor dicho, todo color de rosa, todas las niñas como las trataban bien, pero la realidad era otra, o sea, digamos ese choque que tuve como profesional de ver ese maltrato.
también de la coordinadora de la que se supone que tiene que proteger a las niñas. Yo miré en una reunión que estábamos todas las profesionales, miré como una niña estaba en el piso llorando y le dijo a ella de un tono, levántate, y entonces la niña no quería y llegó y le pegó en la cabeza. O sea, yo digo, Dios mío, ¿cómo puede ser posible que pasen estas cosas? Realmente muy indignante, y mucha, digamos, en esa parte de atropello hacia las menores. Es que, claro, me comentas este tipo de cosas, como por ejemplo la última anécdota, y me parece tan anacrónico. Es decir, parece una situación que se podría haber dado perfectamente hace unos siglos y no hoy en día. Supuestamente es algo que hemos avanzado como sociedad, pero al parecer no tanto, ¿verdad? Vale, vamos a tener en cuenta esta situación, por ejemplo, la chica que estaba, pues bueno, en el suelo, la pobre, y que con ello, pues, intentaron llamarle la atención no de las mejores maneras. Imagínate, Zoe, ¿vale? Te pongo en la situación donde tú eres esa niña. ¿Cómo te sentirías? La cosa es que me han hecho algo muy similar. Y yo siempre he sido una niña muy aislada y no he socializado en los 2 años casi con nadie dentro de los niños allí. No porque me cayeran mal, yo entendía su situación, sino porque me cansaban y era muy complicado hablar con ellos por sus problemas, tanto psicológicos como sus conductas. Y su falta también de empatía a veces. Y yo me acuerdo que me solía esconder en los patios cuando nos dejaban salir al patio, me escondía detrás de unos árboles que había y me ponía a llorar. Y se acercaba uno de los educadores, que me acuerdo aún de su nombre, pero no lo voy a decir por respeto, se acercaba a buscarme y en voz alta, señalándome, me decía, para llamarme la atención, que mírala a la mañaca que está lloriqueando para llamar la atención ahí. Me recuerda a esa chica llamada, vamos a poner, Fernanda, que era una niña que tenía un nivel de psicopatía bastante alto y se comportaba de una manera muy infantil. Y eso teniendo en el propio centro una psicóloga que supuestamente me había diagnosticado depresión y se supone que había comunicado a esas personas que mi estado de salud mental no estaba muy bien. Y aún así se burlaban de mi malestar y me llamaban la atención, riéndose de mí, señalándome y comparándome con otros niños. Entonces, sí, cuenta. Que se siente de una manera, es que es el cómo me sentía yo, y esta situación que es muy similar al caso que ha puesto Marta, es una sensación de impotencia e impunidad hacia ellos tremenda, en la que si yo respondo que lo que están haciendo está mal, ellos respondían que no les buscase las cosquillas y que no les podía responder así. Total impunidad hacia ellos, una impotencia y una desgana de todo. Claro, yo no quiero sonar tampoco derrotista ni catastrofista, ¿no? Ese es el punto, ¿verdad? Pero el poder, aunque sea de menor o mayor medida, corrompe y bastante, ¿verdad? Por el mínimo poder que tienes, a veces es muy goloso y te crees básicamente el primero, el rey. Y es muy difícil de gestionar eso, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a la hora de tener poder sobre la gente que no tiene poder, al final abusas de ellos. Cosa que, por ejemplo, te ha pasado a ti, Zoe, porque al final ellos, como tienen esa impunidad, como tienen esa... Y desde un principio piensas, vale, pero es que hay normas. Pero si esas normas ni siquiera se revisan, pues dices, pues tenemos libre albedrío, ¿verdad? Es una anarquía. Cuando hay anarquía, muchas veces las cosas no es que vayan del todo bien. Porque el libre albedrío, al final... Yo creo más bien en estructurar bien las cosas, porque imaginaos, ¿vale? Que no hay infracciones, por ejemplo, en la vía, ¿vale? O en la conducción. Si no hay infracciones, si no te restan puntos del carnet, es que las calles estarían llenas de accidentes. ¿Por qué? Porque ya no es el accidente en sí, sino lo que me pueden hacer después del accidente o por el accidente. Que así funcionamos. Es muy triste, sí,
pero a veces más bien velamos en que, ay, me van a quitar puntos del carnet, que, ay, voy a destrozarle la vida a una persona. ¿Sabéis? Pero bueno, quería comentar lo siguiente para hilar. Marta, imagínate que se te presenta esa situación que acaba de plasmar Zoe, el tema de, pues bueno, este abuso de poder, podemos decir incluso, ¿verdad? Es así, ¿no? O ese maltrato o ese acoso. Imagínate que tú ves esa misma situación en ese centro donde tú estuviste por un tiempo. ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo te sentirías? No, la verdad, pues muy mal, porque pues esa parte de, como tú dices, de la anarquía, de ese abuso de poder, que digamos que yo puedo llegar porque tengo el poder, a atropellar a una menor, a una persona que está a mi cuidado. Y eso es lo que precisamente voy a mencionar, yo tengo contacto con una ex compañera que es psicóloga, ya me ha estado comentando los pormenores de esa fundación. Realmente pues la coordinadora ha hecho cosas, digamos, que no están bien vistas por el hecho, digamos, de comprar conciencias, porque acá en la parte de los entes, digamos, organismos de control de esas fundaciones, hacen visitas diarias, digamos, a veces semanal, a veces mensuales, y resulta que quieren lograr, digamos, aparentar que todo está bien, como ellos tienen el poder ahí, entonces no, yo manejo las niñas, digamos, a mi antojo, yo veo cómo digamos, una salvaguardia, digamos, para que me califiquen alta, porque acá se trabajan con calificaciones. Y mi ex compañera me comentó que de la nacional habían llegado a la visita, habían calificado digamos, en un puntaje alto a esta fundación. Entonces me pongo a pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando realmente? Inclusive que las niñas habían dicho ahí que las trataban de la mejor manera, entonces inclusive en este tiempo ya abrieron otra sede de la misma fundación. O sea, entonces digo, Dios, ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando ahí? Entonces seguramente a las niñas les deben haber dicho, pues digamos, digan esto y aunque todo está bien y nosotros le damos privilegios. Entonces todas esas cuestiones digamos, de corrupción dentro de estas fundaciones, ¿cómo se están presentando? ¿Sabes qué me recuerda? Me recuerda mucho cuando, por ejemplo, imaginaos que sois unas personas, unos desastres, en el sentido de que no ordenáis la habitación, por ejemplo, o no ordenáis la casa y tenéis una visita. ¿De acuerdo? Para hacerlo deprisa y corriente, lo que hacéis es coger la basura que tenéis tirada por el suelo y esconderlas bajo la alfombra. Para simplemente esa visita en concreto. Claro, lo escondes todo y parece que está limpio cuando realmente está más que sucio, ¿no? Y cuando se va esa visita, venga, volvemos al ruedo. Esto es esconder el bulto, básicamente. ¿Verdad? Esto me recuerda de las caras, las máscaras, de decir, no, esto está todo muy bien. O quizás también puede ser por las dos partes, no solo por esta parte del propio centro, sino también los evaluadores, los que evalúan. Quizás también tienen ciertos criterios que son muy laxos, en el sentido de que son muy permisivos. Puede ser, tampoco lo sé, tampoco estoy ahí para decirlo, ¿no? Pero si mal no me equivoco, me acabas de decir, Marta, que realmente las niñas le dijeron a estos evaluadores que le estaban maltratando, o no lo dijeron, simplemente se callaron, siguieron el protocolo. Que las habían tratado bien, según las fuentes fidedignas de mi ex compañera, que las niñas habían dicho que perfectamente que las trataban a la altura, súper bien. Y a ti, imagino que alguna niña ha hablado contigo, hablando de la situación, de que no está muy bien. Bueno, tú también la has visto, ¿no? Pero me refiero a que ¿habrás escuchado alguna opinión de las niñas? ¿Algo concreto? ¿Algo tangible de decir, es que me siento mal? Sí, la verdad, en ese tiempo que yo estuve, la verdad, sí, una niña me decía que no, yo estoy en la parte de que la entrada a las niñas al dormitorio eran, digan, ponte a las 5:30 de la tarde, ya era muy temprano para entrarlas a dormir. Y ella sí mostraba su inconformidad de que decía ella, yo quiero denunciar porque no se están tratando no quiero irme a dormir tan temprano. Entonces sí escuchaba yo de parte de ellas el malestar, que se querían volar, que esta fundación es horrible, que yo me quiero ir a mi casa. Esa parte sí escuché comentarios de parte de las niñas. Ahí tenéis que no todo es tan sencillo como parece y tan bonito. De hecho, quiero ponerte en esta situación, Zoe,
¿vale? Vamos a intercalar con tu situación. Imagínate, ¿vale? Que ese centro con el que tú, pues bueno, has estado, centro de menores, que dices que ha habido bastante negligencia, ves en las noticias que hacen promoción de ello, del centro, diciendo que todo está genial, que nos encanta. De hecho, hay incluso testimonios, supuestos testimonios, dentro de ese propio anuncio que dicen que bueno, está todo bien, que no está tan genial. ¿Cómo te sentirías tú, como persona que verdaderamente ha vivido en ese centro? ¿Cómo te sentirías? Pues fatal, muchísima impotencia, sobre todo. La impotencia, la frustración, horrible, todo súper mal, porque sabes que aunque intentes tener voz, aunque intentes hablar las cosas, basta con que diga el psicólogo que estás mal o que digan ellos que eres conflictivo y eres un mitómano para que no crean la voz de los niños allí dentro, porque en el centro donde yo estaba, a pesar de que no tenía publicidad como tal, y estaba bastante escondido, lo que son las quejas a la policía de parte de niños que han estado allí eran muchísimas, una barbaridad, y todas, absolutamente todas, nunca llegaron a nada, porque de alguna manera lo lograban silenciar. Da igual que intentases llamar a la policía, compañeras que tuve allí llamaron a la policía a denunciar la clase de tratos que estaban teniendo hacia ellos, de tener un niño de 5 años y castigarlo por habérsele escapado un gas, un eructo en la mesa y en vez de intentar gestionarlo de una buena manera, el meter más leña al fuego y los propios adultos comportándose de manera infantil, buscando guerra con los niños, en vez de intentar dejar pasar las cosas y educarlos, el echarles en cara las cosas, errores que cometían como niños y problemas que tenían ellos. Y todo, si tú hablabas, pasaban de ti y si te quejabas fuera, no tenías voz, no hay voz para quejarse. Ese sitio decían que era uno de los mejores centros de aquí, de por aquí entre Murcia y Alicante. Decían que de Murcia a Alicante era el mejor centro, el que mejor fama tenía y el que más privilegios daban, y que no me podía quejar porque yo estaba en el mejor sitio, que si me quejaba y me mandaban a otro, que ahí sí que lo iba a pasar fatal. Eso me decían a mí, para que yo no siguiese quejándome de las circunstancias de ese sitio. El caso es minimizar. Sí, totalmente. Porque, vamos a ver, si nos ponemos así, vale, de acuerdo, quizás no estás matando a gente, ¿vale? Me voy a poner algo muy, muy exagerado. Quizás no estás matando a gente, pero sí que la estás maltratando psicológicamente. Me refiero que una cosa no quita la otra. Por mucho de que, vale, quizás en otro centro las cosas sean peor, objetivamente hablando, no quiere decir que aquí las cosas no estén haciendo bien, ¿sabéis? No, una cosa no quita la otra. Es como... es minimizar y decir, no, es que hay cosas peores, ¿vale? Pero tú también lo estás haciendo mal, independientemente de ello. Y quiero ahí acentuar un punto, y es que yo estaba en 2 centros, el de recepción, que ahí no tienes privilegio alguno, te llevan como si fueses un soldadito que tiene que obedecerlo todo callado. Ese lugar, me refiero a esa expresión, me refiero a cuanto normativa, o sea, era mucho peor. Ahí el primer día te desnudaban, te quitaban pendientes, collares, piercing, todo, y estás vigilado por, lo llaman aquí haces, que son prácticamente gorilas, guardaespaldas, pero personas de película, mazadas, con unos bíceps enormes, personas que son la mayoría de veces son súper altos y súper fuertes, que están vigilando todas las puertas. Y ese lugar, a pesar de que tenías muy pocos privilegios, el trato hacia los niños era muy bueno. Y yo eché de menos ese lugar, porque no es los privilegios que tengan, es cómo esté humanizado el sitio. Y donde peor lo pasé no fue donde más privilegios tenía. Donde mejor lo pasé no fue donde más privilegios tenía. Fue donde mejor lo pasé fue donde más, de una manera más humana se me trató. Claro, eso es importante, porque a veces
como tú dices, al final lo importante es cómo tratas a la persona ingresada con humanidad, con respeto. Y fíjate que son cosas que son una perogrullada, realmente es algo muy básico, pero que no estén. Es como si un profesor de matemáticas no sabe sumar. Vamos a ver, si es parte de la aritmética, es imprescindible que sepas aritmética para ser matemático. ¿Cómo no puedes? Pues lo mismo aquí en este tipo de instalaciones, de centros, donde, vaya, si no sabes tratar al paciente, al ingresado, como quieras llamarlo, humanamente, entonces te puedes considerar profesional. De hecho, yo iba a hacer una pregunta, que bueno, que la pregunta yo creo que ya tiene respuesta directa, imagino que lo sabréis perfectamente. En estas situaciones de, por ejemplo, el crío, pues bueno, se le ha escapado una flatulencia o un eructo, lo que sea, y que el profesional, supuesto profesional, se enfade con él de una manera muy estricta, yo me pregunto lo siguiente: ¿quién es el profesional y quién es el ingresado aquí? Yo me pregunto, porque esas actitudes me parecen de parvulario. Sinceramente, yo, que no tengo, imagino que no tendré ni la mitad de la edad que tienen ellos, los profesionales. Yo tengo esa conciencia y yo digo, vale, es un crío, no pasa nada. Incluso si le pasa a una persona de 30 años, quizás se le ha escapado, ¿qué pasa? ¿Vale? Tampoco, o llamarle la atención de una manera educada, decir, ojo, cuidado, estamos en un lugar público, tener un poco de respeto. Pero de que lo hagan de esa manera tan restrictiva, me parece cuanto menos negligente. Tú imagínate, Marta, que te presentas en un comedor, ¿vale? El comedor de allí del centro, y ves esta situación, ¿vale? Donde un profesional critica y grita a una persona, bueno, a un crío, un chaval de 5 años, es que no tiene más, vamos, no tiene ni conciencia de qué es la vida en general prácticamente, y que le critiquen por simplemente algo que al final no controla. ¿Cómo te sentirías ahí? ¿Intervendrías? Y si fueses también el profesional, te voy a hacer 2 preguntas. Si fueses, si estuvieses en esa situación, ¿vale? De manera externa, como tercera persona, ¿intervendrías? Esa es la primera pregunta, ¿de acuerdo? Después me respondes y yo te hago la siguiente pregunta. ¿Qué harías en esa situación? No, yo, digamos, me sentiría fatal, la verdad, como, digamos, los profesionales, digamos, no llegan a tener esa empatía, a entender que es en un menor de edad. O sea, yo quiero mencionar algo que me pasó muchos años atrás. Yo estuve viviendo 3 meses en Quito, Ecuador, y estuve en una fundación que se llama REMAR, significa Rehabilitación de Marginados, y pude observar, me puse, digamos, tras de cortinas literal, que había un caso de una chica de Guatemala. Precisamente obviamente salía la niñita, era más o menos aproximadamente 3 años, y se había hecho de popó en la habitación. Y llegó y también la empujaba en la cabecita y la gritaba. Entonces yo, la verdad, o sea, todo eso yo observé y yo salí, digamos, disparada de ahí, yo, digamos, me cogía la cabeza y decía, Dios mío, ¿qué es que estoy mirando? ¿Qué situaciones se supone que son protectores? Que, digamos, que apenas es una niña, como el caso que cuenta Zoe, del niño que digamos, erutó, bueno, que se hizo. Entonces no me parece ese trato, porque de verdad que es algo muy indignante ver en esta infancia cómo ha sido atropellada de esta manera, que se supone que son centros que deben de acogerlos con amor, y brilla el amor por la ausencia, pues. Muy tenaz. Te iba a hacer una pregunta, la segunda pregunta, y es, ¿qué harías tú en el papel del profesional de esa situación, del comedor, por ejemplo? ¿Tú qué harías? O sea, yo la verdad, digamos, como profesional, si se me llegara a presentar ese caso, digamos, no me enojaría, digamos, yo, digamos, lo trataría con amor, es decir, porque es algo natural del organismo, digamos, no digamos, poner, ni gritarlo, ni poner en ridículo ante las demás personas, porque eso no es desde una persona, porque profesionales podemos haber muchos, pero realmente seres humanos brilla por la ausencia, la verdad, y eso me parece muy, muy atroz, muy indignante. Totalmente. Al final es sobre reaccionar a una situación que realmente está a la orden del día. Quiero decir, seguramente esa persona que ha criticado tanto al crío lo habrá hecho en su infancia. Es que todo lo hemos hecho hasta un punto. Y no pasa nada.
es parte de la vida y hay que respetarlo, ¿de acuerdo? Quería hacer una pregunta ahora, la verdad que sería muy interesante. Marta, tú, por lo que me has comentado, estás más bien especializada en crías, ¿no? En chicas pequeñas o niños, más que en adolescentes. ¿Cómo es eso? Sí, ¿Cómo es la dinámica? digamos, ha sido más que en la parte de la infancia. Digamos, es mi fuerte. He manejado mucho, tengo mucha experiencia, he manejado con niños. Digamos, mi experiencia laboral ha sido más que todo en infantes y también con niños con problemas de retraso en el desarrollo, problemas neurológicos, todo lo que enmarca el neurodesarrollo, digamos, problemas así de hidrocefalia, parálisis cerebral. Y también tengo mucha experiencia en ese aspecto y ahora pues en este año digamos me ha tocado la parte de la fundación que les comento y la parte digamos en carne propia también en el lugar donde residía de esta madre que maltrataba a sus propios hijos. También muy dura la situación, la verdad. Me lo puedo imaginar. Claro, iba a hacerte una pregunta que quizás no es la más acertada, pero sin embargo tengo curiosidad. Y además, al final es mover los hilos. De hecho, vamos a hacer un pequeño cambio y es primero preguntarle a Zoe, ¿vale? Una cosa en concreto y después preguntarte a ti, Marta. ¿De acuerdo? Correcto. Zoe, vamos a ver. Claro, tenemos esto en cuenta, tenemos la situación, tenemos ciertas negligencias y quería, de hecho lo planteaste, ¿no? Hace escasos minutos, pero quería que lo recalcases. Para ti, ¿qué es un buen cuidado? ¿Qué es lo que verdaderamente necesitabas en ese momento? Para sentirte bien, sentirte cómoda, sentirte que te respetan. ¿Qué es lo que deberían haber hecho? Pues creo que lo voy a intentar explicar de una forma con estereotipos. Así se va a entender mucho mejor. ¿Sabéis cómo se tratan muchas veces a los perros? De, ay, mi cosita, no sé qué. A los niños pequeños que no se les explican las cosas, que en vez de decir las cosas como son, se dice, no, ya me explico, ¿no? Un poco superficial, de un trato muy infantil. Pues digamos que tanto a un perro como a un niño, si está en un lugar donde hay personas, va a tener que adaptarse al resto de personas. En este caso tenemos un montón de profesionales que son adultos y quieren tener una buena comunicación con los niños, y no puede haber una buena comunicación si los tratan como si fuesen perros o niños de 3 años. Tienen que tratarlos como si fuesen adultos que aún no comprenden las cosas. Les tienen que explicar las cosas y tiene que haber una comunicación. La comunicación no la tenían. Para solucionarlo todo recalcaban que eran adultos, recalcaban que eras un niño tonto, por así decirlo, y no te daban voz. Para mí un buen profesional es una persona que tiene en cuenta cómo te hace sentir el trato, que tiene en cuenta tus peticiones y que prioriza tu enseñanza y tu bienestar por encima de su comodidad en su trabajo. Eso tiene un nombre. Era terapia cognitivo-conductual. Es decir, sobre todo en tema cognitivo, porque esto, por ejemplo, es una filosofía que tengo si el día de mañana soy padre, que me gustaría instaurar, por ejemplo, en mi futuro, en mi hipotético hijo. Y es que está bien equivocarse y es lo mejor para desarrollar el propio cerebro. ¿Por qué digo esto? Porque si tú al final limitas al chico o a la chica a ciertas cosas, al final no va a evolucionar, se va a quedar estancado o estancada. Y si me pregunta el chico o la chica, oye papá, ¿por qué esto está mal? Oye papá, ¿por qué me regañas? No le voy a regañar simplemente gritándole, diciendo esto está mal y ya está. Porque eso es una conducta muy simplista para mí. Yo quiero que, a medida de lo posible, porque al final son críos, que lo entiendan. No, esto está mal porque piensa que el otro chico, el otro niño al que le has dicho esto, le has dicho, no sé, bajito, por ejemplo, lo que sea, le puedes sentir mal. Puedes sentar mal y quizás esto no debería ser lo mejor. Piensa, imagínate estar en la posición del otro chaval, ¿vale? Eso que es muy sencillo, hay padres que se lo saltan, quieren ir a lo fácil. No, esto está mal porque esto está mal y te grita. O en otras situaciones, simplemente que se desarrollen y que aprendan.
más o menos lo que yo estoy ahora mismo conectando. De que tú lo que necesitas hasta cierto punto es, obviamente, un tratado, humanizarte y con ello no limitarte o minimizarte. Porque sí, es verdad que eres una persona, y aún eres una persona, porque al fin y al cabo aún eres joven, que está en constante evolución, está aprendiendo. Y claro, hay que darle también ese margen a los críos. Un margen de que está aprendiendo, de que se está equivocando. Yo he hecho cosas a mis 15 años que no estoy haciendo a mis 23, que acabo de cumplir, por cierto. Estoy grabando en mi cumpleaños. Oh, feliz cumpleaños. Gracias. Felicidades. Sí, bueno, ya 23 años ya llega un punto donde esto no va... Esto no hay vuelta atrás, ¿eh? No hay vuelta atrás. Nada, deciros eso, básicamente, de que hay que tener un margen, hombre. Yo con 15 años no hacía, y todos, no hacía lo mismo que estoy haciendo ahora, y viceversa. Hay que tener un poquito de respeto, ¿no? Y nada, pues eso, ten en cuenta, ¿no, Zoe? Para recapitular, lo que quieres Sí, es, por un aprendizaje, dime. quiero acentuar una cosilla y es que, como ha mencionado antes Marta, ella se ha especializado más en infantes. Sí. En mi centro de menores habían infantes, preadolescentes y adolescentes, todos metidos en el mismo saco, sin separar a los críos, por así decirlo, por módulos. Creo que a día de hoy se separó un tercer módulo en el que sí que se intentó separar por menores, preadolescentes y adolescentes, o sea, menores más pequeñitos, porque empezó a haber muchos ingresos de muchos niños pequeñitos, pero cuando yo estaba, eso no, los 2 años que yo estuve y todos los años antes de que yo estuve ahí, esa diferenciación no estaba, lo que dificultaba muchísimo las cosas, porque educadores que estaban allí intentaban tratar a los adolescentes y preadolescentes de la misma manera infantil que a los niños pequeños, cuando a lo mejor estaban pasando por otras cosas bastante fuertes, a lo mejor, como es la sexualidad, que muchas veces habían chavales allí muy reprimidos y chavalas que por su religión o por su entorno estaban reprimidos y necesitaban a alguien con quien hablar, y yo no he visto que se dé ni una sola charla de sexualidad en ese sitio, ni una, y hacía falta de sexualidad, de comportamientos, de relaciones entre ellos, porque está claro que allí las relaciones de noviazgo estaban prohibidas, pero a excepción de que los baños y habitaciones eran chicas con chicas y chicos con chicos, yo en la pared de al lado tenía chicos. ¿Me explico? Es decir, yo tenía un compañero que además tenía un problema de desarrollo con los que Marta está especializada, y es que tenía un retraso en el desarrollo, ya que a pesar de que tenía entre 12 y 13 años, tenía un desarrollo de un niño de 7 a 8 años. Y esa clase de cosas dificultaba el trato. Entonces, si ya tenían una negligencia desorbital a la hora de tratarnos, una falta de tacto, una falta de humanización hacia nosotros, imagínate teniendo en cuenta niños que se comportaban como infantes muy pequeños, personas con otro tipo de patologías o problemas de salud mental como la psicopatía y algún otro tipo de padecimiento. Claro, es que al final está muy, como aquel que dice, está muy desatinado, está poco acertado, está desenfocado incluso, diría, porque al final hay que atender al contexto de cada uno. No hay que tampoco protocolizar, disculpad por mi dicción, todo, absolutamente todo, porque cada uno tiene su punto de vista y cada uno tiene sus quehaceres, ¿no? Y al final hay que tener en cuenta la edad de la persona ingresada, porque sí que es verdad que no puedes hacer las mismas cosas con un chico de 8 años que lo mismo con un chaval de 15 años, no lo mismo. Por supuesto, hay que actuar de otra manera y bueno, pues básicamente adaptándose, hay que adaptarse a la persona y a las circunstancias de esta. Vale, de acuerdo. Para más o menos cerrar el programa, Marta, me gustaría que, sí, es verdad, no estás especializada en adolescentes o jóvenes adultos, ya sería más bien adolescentes, pero me gustaría que me brindases
tu punto de vista o cómo harías, cómo intervendrías en una situación como la de Zoe. Imagínate que te dan, ¿vale? Que tienes que cuidar a Zoe, tienes que atender a Zoe. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo presentarías? ¿Cuál sería tu idea? ¿Cómo...? Claro, porque ten en cuenta, pues bueno, todo lo que ha dicho ella. ¿Cuál sería tu modus operandi? Digamos, en esa parte de la sexualidad, pues digamos, yo me comprometería, digamos, a ver una educación, digamos, en la parte de la sexualidad, porque digamos, a la edad, digamos, de 13 años ya empieza, digamos, la preadolescencia, empieza el despertar de las hormonas y todo eso. Entonces, digamos, algo como educativo, ¿no? Digamos, y esa parte, digamos, de separar a los, digamos, menores en no, digamos, no mezcla, digamos, los agudos con lo, como yo decía al principio, con la parte, digamos, que están normalizados, digamos, ¿no? Que no tengan alguna patología seria. Esa parte más que todo, digamos, sí, es hacer un equipo interdisciplinario donde cada persona se dedique, digamos, no, digamos, a realizar una adecuada educación en la parte sexual, ¿no? Porque hay muchas carencias, hay mucha desinformación hoy en día, ¿no? Digamos que digamos, muchos jóvenes, digamos, están perdidos, digamos, en la parte también de la drogadicción, que hoy en día es muy, muy común, digamos, acá también en Colombia, en la parte de psicoeducación, ¿no? Que haya eso, digamos, esa prevención, ¿no? Del consumo de sustancias psicoactivas, y en la parte de la sexualidad, en la parte de los adolescentes y jóvenes. Totalmente. De hecho, al final tendría que ser también un programa. Poner, como por ejemplo lo hacen en los institutos, que bueno, es verdad que mucha gente se lo pasa por el arco del triunfo, como aquel que dice, de una manera criolla, si hay que decirlo de manera criolla, o a veces la gente se lo toma a broma, ¿no? Por ejemplo, el tema de la sexualidad, porque sí, vale, eres adolescente, hablas, escuchas, pues, no sé, por ejemplo, pene o vagina, jajajiji con los amigos. Pero realmente son charlas que son importantes, ¿verdad? Porque hablan de la prevención, hablan del preservativo, hablan de los cuidados, hablan del respeto, porque no solo hablan de las enfermedades venéreas, ¿vale? Pero también hablan un poquito de la propia educación sexual como per se, en general, ¿no? También la psicología, porque al final las hormonas están ahí, como tú dices, Marta, y están, vamos, básicamente de forma incandescente, podríamos decir, están en pleno apogeo. Y es verdad que hay ciertos críos, sobre todo críos, porque al final normalmente son en los hombres donde tienes ese despertar, y que a veces se pasan de la línea, ¿verdad? Y tener este tipo de cosas, ¿por qué? Porque no ha habido pues bueno, una educación por parte de los padres. A veces no ni siquiera es por parte del crío, a veces no es culpa del crío, a veces por parte de los padres, porque no han tenido esas charlas, porque les da algo de reparo. Esto es así, que en parte es normal, ¿no? Pero tabú también. Sí, es tabú, totalmente. Si a mí me toca, por ejemplo, decírselo, pues se lo diré a mi hijo de una manera, pues, como tiene que ser, científica y también normal. Es decir, sé que estás en la edad, sé que tienes, pues bueno, ciertos pensamientos, que es normal, pero tienes que siempre tener respeto, ¿vale? A quien te guste. Ya sabría más o menos cómo plantearlo, ¿no? Pero de que normalizar al fin y al cabo, ¿no? Vale, tenemos esto en cuenta. Imagínate, Marta, que se te presenta un caso como el de Zoe, ¿vale? Un caso como el de Zoe, exactamente lo mismo o al menos parecido. ¿Cómo gestionarías la situación con ella? Para acabar el programa así, de esta manera, para tener una pequeña reflexión. ¿Qué harías para cuidarla más o menos, o para instruirla, para guiarla? Sé que es verdad que no es tu campo, lo sé. Y quizás te estoy poniendo, pues bueno, en un marrón, como aquel que dice. Pero me interesa, porque yo te veo como una persona, pues bueno, con 2 dedos de frente, y creo que podrías aportar cosas interesantes. Claro, obviamente, sí. Pues yo lo primero que haría, si yo, digamos, fuera una dueña de una institución, digamos, en un centro como el que he estado hoy, yo lo primero que haría, digamos, una entrevista, ¿no? Digamos, un acercamiento, un abordaje integral, digamos, conocería más a fondo el caso de Zoe, digamos, sus necesidades, sus aspiraciones, porque somos de hecho somos tripartitos, somos mente, cuerpo y espíritu. Entonces toda esa parte, digamos, yo la escudriñaría
y digamos, y haría, digamos, una entrevista, un acercamiento, digamos, para brindarle una calidad de atención, porque eso es lo que, porque digamos, en el caso acá de la fundación venían niñas con problemáticas muy complejas, digamos, hijas de drogadictos, disfunción familiar, maltrato. Entonces, digamos, ese acercamiento sería, digamos, conocer sus necesidades, porque eso es lo que tuve ese problema ya en la fundación, porque la niña, una niña de ellas decía que necesitaba que por favor sus emociones estaban descontroladas y no sabía cómo modular las emociones. Entonces, lo que fue la psicóloga le dijo, no, mira, es que ya te hemos dicho lo que tienes que hacer y tú tienes que pues poner de tu parte y bueno, y entonces no es el caso, o sea, es saber llegar a la persona. Porque no es como decir como catedráticamente y decir, digamos, de una forma como poco empática, decir, bueno, tú sabrás cómo solucionas tus problemas. No es así, es llegar y meterse, digamos, encarnar, digamos, ponerme en los zapatos de la persona. En el caso de eso, yo iba a ponerme en los zapatos de ella y decirle, bueno, cuáles son, digamos, de dejarla que se exprese y de ahí, digamos, mi plan de tratamiento en pro de que ella sea realizada y digamos que se sienta acogida. Claro, como un análisis personalizado, podríamos decir, holístico, al final de la propia situación. Sí, integral, claro, ahí está el claro. Claro, es que eso es lo primero, ¿verdad? Que se tiene que hacer. Preguntar a la persona qué necesita, que a veces se salta la cosa, porque como que damos por hecho lo que quieren los demás, cuando realmente no es así, ¿verdad? Damos por hecho muchas cosas, pero a veces es tan sencillo como preguntar, ¿vale? A veces nos hacemos toda una historia cuando a veces incluso es errónea. Lo mejor que se puede hacer para saber exactamente lo que pasa a esta persona es preguntar. Si vemos que le cuesta responder, pues bueno, más o menos hacemos preguntas más sencillas o hacemos que más o menos poco a poco se acerque o que tenga esa confianza, ¿no? Hacia nosotros, poco a poco, no hace falta tampoco presionar. Pero sí que es verdad que lo primordial que se tiene que hacer para conocer a la otra persona es preguntar. Es preguntar qué necesitas, qué te está pasando, qué te ha pasado. ¿Qué te ha pasado? ¿Cuáles son tus vivencias? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué no te gusta hacer? Para tener eso en cuenta. Y aparte también tener ya dos dedos de frente y decir, vale, respetar también lo que es el propio contexto de la persona, ¿no? Si tiene cierta edad, por ejemplo 15 años, no tratarla como una de 8 y viceversa. Hay que estructurar bien las cosas, ¿verdad? Zoe, comentarte, es que se me ha ocurrido, a ti te hicieron como una especie de examen al principio, más o menos para hacerte una pregunta de forma, pues bueno, personalizada o integral, o formaste parte del protocolo y poquito más. ¿Te evaluaron? Como entrevista te refieres, ¿no? Sí, como entrevista, de preguntarte qué es lo que necesitas, qué es lo que no te gusta. No, nunca. En el primer centro de menores que estuve, que es en el que te ingresan unos meses para ver dónde te derivan, que es donde menos privilegios tenía, ahí sí que hacían un poco de hincapié porque querían conocer un poco tu salud mental, cómo era tu comportamiento, etcétera, para ver dónde te tenían que derivar. Pero una vez hacían el informe de cómo era yo y lo enviaban a la siguiente institución, yo el primer día que llegué, 5 días después de la muerte de mi madre, recién huérfana, llegando súper deprimida, ni siquiera adaptaron el lugar, no el lugar, sino el entorno, no lo adaptaron para los primeros días de duelo. No adaptaron a los profesionales para acoger a mí y a mi hermana melliza, estando en pleno duelo de la pérdida de nuestra madre, nuestra casa, nuestro gato, porque perdimos con mi madre, lo perdimos todo, mi casa, mi hogar, mis pertenencias, mis hábitos, mi entorno familiar, porque para mí mi familia eran los amigos de mi madre y también se desentendieron de mí y de mi hermana cuando mi madre falleció. Una locura, porque yo más familia a día de hoy no tengo y no me hablo con nadie. Mantengo una comunicación mínima y diría que culta, por así decirlo, política con ellos, no una relación personal. Y
Y el primer día, desde el primer día, las primeras semanas, cabizbajas, sin hablar, intentando asimilar que nuestra madre realmente se había muerto, porque no nos pudimos despedir de ella, no fuimos a despedirnos de ella. Y cero empatía hacia nuestra situación. Era como, sí, sé que se ha muerto tu madre y que estás aquí, pero ya está. No llegaron a preguntarme ni a interesarse por mis gustos, no quisieron conocerme, que me gustaba. Alguna educadora de fines de semana, que trabajaban solo los fines de semana, sí que me dio algún ratito para hablar con ella, pero era tan escaso y a veces estaba ella tan cansada que tampoco me podía dar la atención que yo necesitaba. Entonces, jamás me dieron un espacio donde expresarme y donde conocerme, vaya. No me quisieron conocer a nadie. Es más, ahí quiero recalcar que cuando venían educadores de prácticas, personas que no estaban trabajando, sino que estaban probando el oficio por sus estudios o por lo que sea, tenían un interés genuino en conocer a cada uno de nosotros para saber con quién trataban, porque éramos solo 12 niños, no éramos muchos y es mucho el tiempo que van a pasar con nosotros. Entonces, realmente, genuinamente se preocupaban por conocernos, pero cuando ya llevaban 2 días o 3 hablando con los educadores que llevaban ahí años, dejaban de interesarse por nosotros, empezaban a ignorarnos, empezaron a tratarnos como si fuésemos una molestia, como si ahí solo valiese el sueldo que ganan y encima quejándose del sueldo, intentando su objetivo, en vez de haciendo que nuestra vida sea ahí mejor, parecía que su objetivo era hacer el menos trabajo posible estando ahí dentro, incluso llegando al punto de muchas veces decirme a mí que me ponga a jugar con ellos y a organizar alguna gincana o juego, viendo que en el pasado pude entretener a todos los chiquillos sin necesidad de que ellos pudiesen estar vigilando. Incluso utilizándome a mí para decir, esto pregúntaselo a Zoe, ve esto lo sabe Zoe, cualquier duda a Zoe, esto, mira, si te aburres ve con Zoe. Quitándose trabajo, ese era el objetivo. Fíjate el detalle. Cuando mejor te has sentido es cuando te han preguntado cómo estabas, qué es lo que necesitabas. Por ende, aquí está la reflexión que yo quiero plasmar, y es: si quieres cuidar a una persona, intenta hasta cierto punto adaptarte a ella, a sus situaciones, y no protocolizar las cosas, porque protocolizar lo que hace es despersonalizar a la persona, porque no estamos hablando de cajas. No estamos hablando de cajas, estamos hablando de gente que piensa, que reflexiona, que siente. ¿Vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y fíjate lo que hubiera cambiado tu situación, Zoe, si hubiera estado una persona como Marta, la filosofía de Marta, en esa institución. Una persona que intenta interesarse por ti, que está ahí y que va a estar porque al final es su trabajo. Y aparte de que al final es lúdico, también es reconfortante. Es reconfortante. Y es beneficioso para ambas partes también. Claro. Porque si yo hubiese tenido a alguien como Marta, estoy 100% segura de que le habría cogido cariño. Y cuando eso sucede, yo lo que quiero es llevarme bien con esa persona, lo que va a propiciar a que mi comportamiento sea mucho mejor con esa persona que con el resto de personas que me tratan como si fuese un despojo. Exactamente, claro. Humanizar ante todo la persona. Eso es lo que en el poco tiempo que estuve con las niñas, digamos, pude llegar a ganármelas. Me cogieron muchísimo cariño porque de todas las profesiones, digamos, me resalté en esa parte porque yo miraba las necesidades de las niñas y me pedían cuadernos, nos trataban como mamá, mami, mira, no tengo un cuaderno, no tengo un lapicero, y yo llegaba el otro día y les llevaba, porque digamos, un amor es como meterse en los zapatos de las niñas, saber que ellas están sufriendo y que uno que mejor, digamos, ser empáticos, no tanto hacerlo por un sueldo, sino por esa calidad humana, ¿no? Que tenemos ese don de gente, digamos, ¿no? Es de poder llevar amor a esas personas. Totalmente. Y yo creo que no voy a poder añadir más porque lo que habéis dicho vosotras dos, yo creo que resume perfectamente lo que es la moraleja
del programa de hoy. De que si quieres ayudar a alguien, por favor, pregunta e intenta conocer a esa persona. No des por hecho muchas cosas que quizás no son tan fáciles, ¿vale? Nada, deciros que muchas gracias tanto a Marta como a Zoe por participar en este programa. Hacía tiempo que no disfrutaba tanto un programa, lo digo de verdad, como podcaster y como persona que escucha podcast. Me ha parecido muy entretenido, me ha parecido didáctico, sobre todo didáctico, aprender de tanto profesionales como gente que al final ha estado ingresada hasta cierto punto y que ha vivido según qué experiencias. Al final esto es experiencias y también retroalimentación. De decir, oye, tengo una cosa que quizás te pueda ayudar. Oye, pues quizás yo también tengo otra cosa que te pueda ayudar. Y eso es para mí, vamos, incalculable en cuanto a precio. Para mí es impagable. Nada, deciros, yo de nuevo agradezco vuestra presencia aquí en el programa y esperemos que hagamos más en un futuro. Yo encantadísimo. ¿De acuerdo? Lo mismo, también listo, excelente. De una, claro. A mí me encantaría que esto pudiese visibilizar las historias o animar a otras personas también a que hablen de su historia, a ver si se les cae esa fachada a los centros de menores de lugares maravillosos e inmejorables. Y estaría genial que se no me sale la palabra. Visibilizara más, claro. más esta clase de cosas, porque yo veo mucho en las noticias historias trágicas, pero que tienen su final feliz. Y hay muchas historias que nunca tienen final feliz. Yo sigo en duelo, sigo mejorando, sigo luchando con los traumas y secuelas emocionales que me ha dejado ese lugar. Y no voy a recuperar nunca lo que llegué a tener antes de llegar ahí, y estoy luchando por construir una vida con todos esos inconvenientes y desventajas que tengo. Y me parece muy injusto que casos así no se les dé visibilidad, no lleguen a la prensa, no lleguen a más personas, no puedan lograr un cambio, vaya. El que pueda ir una persona a revisar el centro de menores donde yo estaba, no había nadie que fuese externo a esa comunidad, por así decirlo, que fuese a revisar cómo trataban allá a los chavales. No habían revisiones por parte de ninguna autoridad de cómo estaban llevando su trabajo esos profesionales. Y estaría muy bien que se hiciesen más inspecciones, que se renovasen y fuesen muchísimo más estrictos con los trabajadores, que hubiese una ley o algo estudiado por psicólogos que esté respaldado, en el que se demostrase, porque esto la mayoría de veces es así, que la mayoría de profesionales, por desgracia, cuantos más años pasa en un sitio, más confianza tiene de que le va a poder hacer lo que quiera sin impunidad alguna. Las personas que peor me han tratado han sido aquellas que más cómodas estaban en su puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque como en 7 años nunca les han llamado la atención lo suficiente, pues yo me acomodo y yo sé que a este niño le puedo decir que ojalá se le caiga un extintor en la cabeza, o a que este otro niño es un guarro cuando tiene un problema dental que no lo puede corregir y que tiene que vivir con ello, o comentarios de ese estilo, o incluso meterse en conflictos y agravar conflictos. Ahí está el poder. Entonces, el poder de la impunidad, básicamente. No tiene... Algo parecido también pasó con Marta, ¿no? Que la fundadora, o al menos la cabecilla, podríamos decir, del centro, era básicamente impune a cualquier situación. Una maltratadora más. Claro, e impune. Totalmente. Estoy de acuerdo con Zoe. Si tenéis oyente, persona que está viendo este vídeo en YouTube, en Spotify, donde sea, en iVoox, si tienes una experiencia, si tienes una anécdota que quieres explicar, te quieres hablar, que va relacionada con lo que estamos planteando sobre la mesa, oye, total libertad para comentarlo abajo en los comentarios, porque al final es lo que dice Zoe,
aunque sea simplemente una pequeña anécdota, no importa, al final eso suma, porque es aportar, aunque sea un granito de arena, no importa, porque todo absolutamente suma, porque quizás con ese comentario que al principio decís, jope, realmente he escrito 4 cosas y ya está, quizás otra persona se sienta identificada con esa situación y quizás se sienta acompañada hasta cierto punto, y esto es verdad. Y esto es verdad. Me pasó con el programa, cuando hablé de mi situación psicológica, hubo gente que me respaldó diciendo, oye, Enzo, me pasa exactamente lo mismo. Y yo me sentí, ¿cómo me sentí? Mal, no, para nada, todo lo contrario, me sentí arropado por vosotros. Porque dije, vale, no estoy loco, no estoy solo. Hay gente ahí, aunque cueste comentarlo, pero con 4 palabras hacéis mucho, creedme que hacéis bastante. Nada, aquí me despido. Yo encantado de hacer este programa. Siempre me ha gustado este tipo de programas, porque al final esto trasciende más que un divertimento, ya es, no sé si la palabra es vocación, pero vamos, que a mí me llena, realmente. Nada, Marta, Zoe, agradezco de nuevo por 3ª vez, y si tengo que decir una 4ª no me importa, de que hayáis participado en el programa. La verdad que ha sido un lujo teneros a vosotras dos. Nada Muchísimas más. gracias. Estamos en contacto, sí. A seguirlo. Claro. De acuerdo. A ver si hacemos otra parte con más anécdotas. Estaría bien, o incluso hablando de otros temas que si al final vosotras, yo creo que con cualquier tema, vamos, lo tenéis más que aprendido, ¿verdad? Nada, espero que os haya gustado este episodio, audiencia, y nos vemos en el siguiente.